La Gran Pirámide de Giza. En la actualidad, algunos científicos creen que esta ya era antigua antes del primer faraón. ¿Qué sabemos acerca de las gigantescas piedras espirituales de granito que se encuentran en el corazón de la pirámide? ¿Qué función tienen? Parece que las pirámides de Giza fueron construidas simulando faros por extraterrestres como parte de una pista de aterrizaje que termina en el puerto espacial en el desierto del Sinaí. Hoy muchos creen que nuestro programa espacial ha encontrado conexiones entre la Gran Pirámide de Egipto y las pirámides halladas en otros planetas. Quizás podremos descubrir que en realidad nosotros éramos los marcianos. Los expertos creen que la Gran Pirámide finalmente está entregando los secretos, porque como los egipcios, nosotros hemos dirigido nuestra atención al cielo. Existe una conexión extraterrestre. Sorprendentes y controvertidas respuestas en este capítulo de Relatos de los OVNIs. Diario de los OVNIs. Las pirámides de Egipto han sido objeto de misterio y controversia durante miles de años. Los intelectuales antiguos y modernos han discutido sobre cómo se construyeron, por qué fueron construidas y quién las construyó. El punto de vista tradicional es que las pirámides fueron construidas por egipcios en la cuarta dinastía, cerca del año 2500 a.C., como tumbas para los faraones de esa época. ¿Este punto de vista se sostiene ante la luz de lo que sabemos hoy en día? Expertos insisten en que los antiguos egipcios no pudieron construir estas maravillosas estructuras, y si lo hicieron, no deberíamos descubrir quién las construyó y por qué. Los arqueólogos han dicho por décadas que muchos egipcios de hace 4000 años adoraban el sol y creían en seres fantásticos que bajaban del cielo para traer conocimiento y sabiduría a la especie humana. ¿Esta es una clave hacia un verdadero origen de las pirámides? ¿Los descubrimientos recientes en otros planetas nos dicen más acerca de las pirámides de Egipto? ¿Es posible que estas estructuras fueran construidas por los mismos arquitectos? ¿Podría la naturaleza de las pirámides tener la respuesta a los misterios de la existencia de la especie humana en la Tierra? Todas estas respuestas son pura especulación, sin más evidencia que las pirámides sean más de lo que parecen ser. 3 gigantescas pilas de piedras talladas al extremo del desierto en Giza. La más grande ha sido atribuida al faraón Keops, pero es más conocida simplemente como la Gran Pirámide. Muchos científicos están de acuerdo en que física, matemática y científicamente la Gran Pirámide de Khufu no pudo haber sido construida. Sin embargo, ahí está. 42 pisos de alta, cubriendo un área del tamaño de un campo de fútbol. Una masa casi sólida de piedras perfectamente encajadas, pesando cada una de 2,5 a 10 toneladas. Suficientes piedras para construir 35 edificios en Empire State con muchas toneladas de sobra. Su alineación al verdadero norte es casi perfecta, y la precisión de su construcción nunca ha sido duplicada. ¿Pudieron los egipcios de hace más de 4000 años construir una estructura tan magnífica? ¿O deberíamos buscar una civilización más avanzada detrás de las pirámides? El historiador griego Heródoto estableció el punto de vista tradicional cuando visitó Egipto en el siglo V a.C., escribiendo que equipos egipcios de 100.000 hombres reemplazados cada 3 meses construyeron la Gran Pirámide en 20 años. ¿Pero esto es posible? Para construir la Gran Pirámide en 20 años, como lo afirman algunos arqueólogos, debían haber colocado una de esas enormes piedras cada 3 minutos y medio durante 24 horas al día. Eso requeriría de una tecnología que no poseemos hoy en día. Colocar las piedras en su lugar era solo parte del problema. ¿Cómo transportaban estas macizas piedras desde las canteras hasta el lugar de la construcción?
Existe una creencia muy popular, la cual Hollywood ha promovido de que cientos de miles de esclavos fueron utilizados para construir las pirámides. Nada podría estar más lejos de la verdad. Los egipcios de la cuarta dinastía no eran formidables ni agresivos, pero aun si lo fueran, no había suficientes esclavos dentro de un radio de 5.000 kilómetros que pudieran suplir la mano de obra necesaria. Sin suficiente mano de obra, ¿cómo se pudo realizar el trabajo? Aun si los constructores utilizaron algún tipo de maquinaria genial para colocar los bloques. Los egiptólogos no están de acuerdo acerca del tipo de maquinaria. Los puntos de vista académicos aceptados están divididos igualmente entre los remadores y los rampistas. Estas dos teorías se enseñan como hechos cuando estas ni siquiera son teorías substanciales. Con la teoría rampista de la egiptología se nos pide creer que se construyó una rampa de 1 kilómetro de largo, aumentando la inclinación a medida que la pirámide aumentaba en altura. Pero hubiera requerido mayor esfuerzo construir la rampa que la misma pirámide. Habrían quedado toneladas de desperdicio de construcción. Si la teoría de la rampa es desacreditada, la otra explicación sería que los bloques fueron transportados sobre troncos. ¿Podría esta teoría sobrevivir a un escrutinio severo? Mover una piedra de esa manera puede ser demostrado, pero unas consideraciones obvias debieron haber descartado esa teoría hace mucho tiempo. Los únicos árboles disponibles en el antiguo Egipto eran las palmas, y como fuente de comida es poco probable que las hubieran talado. Importar troncos hubiera requerido de más embarcaciones de las que Egipto ha tenido en toda su historia, solo para transportar los 25 millones de árboles necesitados. Además, es virtualmente imposible rodar troncos sobre caminos de piedra, pero aun si se pudiera, el gran peso de las rocas hubiera convertido los troncos en picadillo. Las explicaciones tradicionales acerca del origen de las pirámides han sido aceptadas durante años. ¿Debemos examinar aquellas antiguas nociones? Las discrepancias entre las teorías y los hechos parecen demandarlo. Increíblemente, las ciencias de la geología, matemáticas y astronomía parecen alcanzar su cenit con la construcción de la Gran Pirámide. Las técnicas de construcción que fueron utilizadas no pueden ser duplicadas hoy día. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué sabían los constructores de la Gran Pirámide que nosotros no sepamos? Y lo más importante, ¿dónde lo aprendieron? ¿Y qué nuevas evidencias científicas existen que sugieran una conexión extraterrestre? Las asombrosas respuestas cuando regresemos. Como sea que se haya construido la Gran Pirámide, una cosa parece segura: un poder tremendo de alguna fuente tuvo que ser empleado. Los antiguos egipcios, hasta donde sabemos, dependían únicamente de poder muscular, y eso parece ser insuficiente para este propósito. ¿Cuál fue la fuerza que colocó todos aquellos gigantescos bloques en su lugar tan cuidadosamente? Esto mantiene nuestra mente abierta para que tal vez en algún momento aprendamos que es una verdadera posibilidad que otras civilizaciones, seres, quizá planetas, sistemas solares o galaxias, los ayudaron en la construcción de las pirámides. Suponiendo que alguna raza viajera de otro mundo lo hizo de verdad, construyó las pirámides, ¿dejaron alguna clave respecto al propósito de estas estructuras? Algunos expertos dicen que la respuesta está en los cimientos y orientación de la Gran Pirámide. Es dudoso que los antiguos egipcios tuvieran algún conocimiento de geología moderna, y sin esta ciencia es inconcebible que una estructura de ese tamaño pudiera ser construida y no se derrumbara por falta de cimentación adecuada. Normalmente se hundiría lentamente en la tierra. En construcciones modernas, los ingenieros encuentran aceptable una rata de hundimiento de 15 centímetros en 100 años para edificios de oficinas. En 5.000 años, la Gran Pirámide, pesando 14 billones de libras, se ha hundido cerca de 1 centímetro. Esta maravilla de ingeniería sugiere que quien haya construido las pirámides no solo se propuso que las estructuras permanecieran iguales durante milenios, sino que también sabía cómo lograr su propósito. Como nos dicen los ingenieros, también sabían cómo mantener los 4 lados de aquellos edificios en una alineación casi perfecta. Actualmente, si los constructores pudieran mantener cada lado de una pared de 750 pies a 6 pulgadas y se conservara perfectamente, sería un logro increíble. Pero a la Gran Pirámide solo le falta aproximadamente 1/4 de pulgada para poseer una alineación recta. Esto es casi imposible de duplicar en el campo de la construcción moderna. La Gran Pirámide es evidencia de un increíble conocimiento de la ciencia de la astronomía. Podían medir el día, el año y la procesión de los equinoccios. Sabían que la Tierra era una esfera y sabían cómo calcular la latitud y la longitud con precisión. La orientación geográfica de la Gran Pirámide de Giza es quizás su más increíble característica. Sus lados corren casi exactamente de norte a sur y de este a oeste.
La desviación está entre 3 arcominutos del verdadero norte. ¿Cómo podría una cultura antigua, casi de la edad de piedra, ser capaz de determinar el verdadero norte? Mientras los europeos discutían durante siglos acerca de si la Tierra era plana o no, los antiguos egipcios o alguien miles de años antes había calculado la longitud y latitud de la Tierra como una esfera. ¿Pudieron ser los egipcios de la cuarta dinastía? Dos recientes descubrimientos científicos acerca de la pirámide en Egipto no son consistentes con la presunción de los egiptólogos de que fue una tumba construida por un rey. Son la fecha radioactiva, la fecha radiocarbono obtenida de la argamasa desde la parte superior hasta la inferior, la cual indica que la parte superior es 1000 años más antigua que la inferior. El otro descubrimiento es la arena radioactiva encontrada en 1987. El conjunto de cuartos detrás del cuarto de la reina, en el centro de la pirámide, hemos colocado estos dos descubrimientos juntos para llegar a una explicación muy consistente para las dos. La extraña curva de arriba a abajo parece una curva de exposición. Si se tiene una fuente radioactiva en el centro de la pirámide, la arena radioactiva está exactamente donde habíamos calculado que estuviera una fuente de radioactividad para irradiar la pirámide. ¿Podría ser que la Gran Pirámide fue construida con lo que simplemente era una tecnología de rutina para una raza de seres capaces de cosas como energía atómica y viajes interestelares? Pero mientras la evidencia de un origen extraterrestre de las pirámides empieza a acumularse, encontramos lo que parece ser una advertencia de no explorar el asunto muy profundamente. Algunos científicos declaran haber encontrado una poderosa fuerza negativa en el interior de la Gran Pirámide, una fuerza llamada la maldición de los faraones. La historia acerca de la maldición de los faraones comienza en los años 20, cuando dos ingleses, Howard Carter y Lord Cardovan, descubrieron la tumba de Tutankamón. Entre los espectaculares tesoros, Carter y Cardovan descubrieron una tableta en la cual había escrita una espantosa maldición. La muerte atacará con sus alas a quien disturbe la paz del faraón. La advertencia no los puso nerviosos, pero temían que sus asistentes nativos se asustaran y renunciaran. Omitieron de sus notas toda mención acerca de los grabados encontrados. Todo el incidente pudo haber sido olvidado para siempre si no hubieran muerto repentina y misteriosamente 3 docenas de estudiantes y otros relacionados con la excavación. Cardovan y Carter estaban a punto de descubrir la momia cuando Lord Cardovan se enfermó mortalmente. Aunque sospechaban una infección, los doctores no estaban seguros acerca del diagnóstico. Murió antes de que su hijo llegara a su lecho y precisamente en el momento de su muerte, un inexplicable apagón se presentó en todo el Cairo. Otra víctima fue el arquitecto americano Arthur Mays, quien había sido la última persona que arrancó el último pedazo de pared que bloqueaba la tumba. Murió en el mismo hotel, con los mismos síntomas que Cardovan, fiebre y un coma repentino. La mañana después de que Carter le mostró a su amigo George Gould la tumba, Gould despertó con una fiebre elevada. Al anochecer estaba muerto. El radiólogo Archibald Douglas Reed fue el primero en cortar las vendas que envolvían a la momia y radiografiarla. Reed murió en el barco camino a su hogar en Inglaterra. Según los historiadores de la maldición de los faraones, un prestigioso doctor y biólogo del Cairo, el doctor Ezidin Taha, declaró haber descubierto un antiguo hongo microscópico que probablemente sobrevivió en estado latente durante miles de años, el cual podría ser controlado con antibióticos modernos. Irónicamente, antes de que pudiera probar su teoría, el doctor Taha murió en un extraño accidente automovilístico. Asumiendo que las pirámides fueron construidas por una raza mucho más avanzada que los antiguos egipcios, ¿dejaron ellos este extraño hongo como una especie de alarma antirrobos? ¿Una medida para evitar que los humanos se entrometieran con la pirámide? ¿Qué mortal secreto se encuentra en el prohibido corazón de la Gran Pirámide? Algunas placas de granito que están encima de la habitación del rey, llamadas piedras espirituales por los egipcios, ¿desempeñaron alguna vez una función fantástica? ¿Continúan funcionando? ¿Podrían ser la llave del verdadero propósito de la pirámide? Las respuestas en relatos acerca de ovnis. Sabemos que quien haya construido la Gran Pirámide de Giza la construyó para que perdurara un largo periodo de tiempo. Los arqueólogos dicen que la estructura originalmente estaba cubierta por una capa protectora de piedra, haciendo los lados perfectamente planos y lisos. Aquella superficie fue desbaratada y utilizada como material de construcción de la ciudad del Cairo.
pero las pirámides aún permanecen intactas. Ya hemos escuchado como es de única la pirámide entre todas las construcciones de la Tierra, en su resistencia a hundirse en la Tierra como los otros grandes monumentos tienden a hacerlo inevitablemente. Y hemos escuchado acerca de la maldición de los faraones, donde algo parece ser que mata a todos los que la exploran profundamente. Aparentemente, quien haya construido la pirámide quería que la dejaran exactamente como era. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su propósito? ¿Y su preservación era importante porque planeaba utilizarla de nuevo algún día? En la temprana década de los años 50 se comenzó la traducción de una vasta biblioteca de tabletas cuneiformes que habían sido descubiertas muchos años antes en las ruinas de la biblioteca de Nimia, el registro escrito más antiguo conocido por la ciencia. Un pasaje de los textos parece describir las pirámides de Egipto. Se cree que los textos sumerios poseen más de 10.000 años de antigüedad, 6.000 años más antiguos que los supuestos egipcios que construyeron las pirámides. Pero si la traducción sumeriana es correcta, las pirámides estaban ahí antes del nacimiento del primer faraón. Si todo esto es verdad, entonces estas tablas antiguas pueden contener la respuesta del verdadero propósito de las pirámides. El doctor Zecharia Sitchin ha dedicado años a estudiar los misterios de estos escritos sumerianos. Basados en la evidencia otorgada por el texto sumeriano, parece que las pirámides de Giza fueron construidas simulando faros por extraterrestres como parte de una pista de aterrizaje que termina en el puerto espacial en el desierto del Sinaí. Una teoría intrigante y exótica. Pero ¿cómo podrían las pirámides ser útiles para los viajeros de otros mundos? Después de todo, aunque son tan grandes como son, estas no son visibles desde el espacio exterior. Algunas personas sugieren que hay un torbellino de energía que emerge de la gran punta de la pirámide y que esta en realidad se expande en diámetro a medida que se sube la pirámide. Para que esta teoría sea creíble, las pirámides tendrían que irradiar energía, lo cual no puede hacer un simple montón de piedra. ¿Pero son diferentes las pirámides en este sentido? Son esencialmente cristalinas en estructura, por lo tanto altamente receptivas a ondas energéticas como ondas de radio o hasta microondas cósmicas. Las 5 tabletas de granito sobre la habitación del rey son lo que los antiguos egipcios denominaban piedra espiritual, y estas podrían haber sido un receptor masivo sintonizado con algún lugar distante del universo que aún ignoramos. Hay un torbellino de energía que emerge de la punta de la pirámide, el cual en realidad se expande en diámetro mientras este se eleva más y más hacia el cielo. Un simple ejemplo de esta energía que irradia la punta fue demostrado primero por el inventor británico Sir Simmons. Cuando bebió la botella de vino que había llevado, experimentó un leve shock al tocar la botella con sus labios. La actividad eléctrica intrigó a Simmons, quien tomó un periódico húmedo, lo enrolló en la botella de vino, la convirtió en un arcaico acumulador eléctrico, el cual los estudiantes de secundaria podrían reconocer como un jarro de Lade. Aunque no sabemos por qué o cómo, la Gran Pirámide parece ser un acumulador de energías. La única persona de autoridad que continuó apoyando la afirmación de que hubo arena radioactiva fue el doctor Ibrahim Niwawi, quien en 1987 presentó una discusión en una conferencia arqueológica en Tennessee, en donde un amigo mío, otro arqueólogo, lo escuchó decir literalmente de sus propios labios que ellos habían encontrado arena altamente radioactiva en la Gran Pirámide. Esto no computa con una estructura de baja tecnología, sino con algo mucho más intrigante. Entonces las pirámides no podrían haber sido exactamente lo que los antiguos textos sumerianos decían que eran, una clase de faro cósmico para viajeros espaciales. Tan increíble como pueda sonar, parece ser la primera explicación de las grandes pirámides que verdaderamente cubre todos los hechos con su sorprendente construcción, localización y diseño. ¿Pero existe alguna otra evidencia de que los constructores de estas asombrosas edificaciones provenían del espacio exterior? Estos mismos textos sumerios también se refieren a la Tierra como el séptimo planeta, como si hubiera sido contado desde el exterior de nuestro sistema solar hacia el Sol. Ya que Neptuno y Plutón solamente fueron descubiertos en este siglo, ¿cómo pudieron saber los sumerios de hace 10.000 años que la Tierra era el séptimo planeta? Según el Dr. Sitchin, nadie más fuera de los viajeros espaciales en camino hacia la Tierra, y que pasaron Plutón, Neptuno, Uranio, Saturno, Júpiter y Marte, pudieron haber considerado a la Tierra como el séptimo planeta.
¿Ha descubierto la ciencia moderna alguna otra razón para creer que las grandes pirámides no fueron producto de los humanos? Nuestro programa espacial describió la conexión más asombrosa de todas. Pirámides en Marte, que corresponden precisamente a las pirámides de Egipto. Este asombroso descubrimiento en Relatos acerca de ovnis. Nuestra búsqueda por la verdad acerca de la Gran Pirámide de Giza nos ha llevado ahora al espacio exterior y a la teoría de que seres de otro mundo pueden en realidad haber construido este colosal monumento para sus propios propósitos. Ahora comenzamos a realizar nuestros propios viajes a otros planetas, explorando vastas extensiones de nuestro sistema solar. Pero las exploraciones realizadas han ayudado a encontrar la respuesta al misterio de la pirámide o han originado más preguntas. La relación matemática fundamental comunicada por las estructuras de Sidonia son ahora una extraña réplica en el complejo de Giza aquí en la Tierra, incluyendo la posición misma de la Esfinge. Aún la latitud clave de Giza, al norte del Ecuador, está ahora directamente relacionada con la latitud D y M de Sidonia en Marte. Así que no podemos decir que fueron los constructores. Sin embargo, hay una clave. Y esta se encuentra en esta cara humanoide de 1,5 kilómetros de longitud y medio kilómetro de altura. Lo que pensamos ahora, lo que piensa nuestro equipo, es que la cara es la nuestra o la que alguna vez fue. Entonces, en un sentido, algún día, no ahora, sino algún día, nosotros podremos descubrir que nosotros en realidad éramos los marcianos. Así son las llamadas pirámides de Marte, simplemente extrañas formaciones naturales. ¿O son las ruinas de monumentos cuidadosamente construidos que han estado abandonados durante muchos miles de años? Es razonable que los viajeros que han estado circulando a través de todo nuestro sistema solar hubieran colocado tales marcas o faros en más de un mundo. Aún así, la noción de visitantes extraterrestres construyendo las pirámides de Egipto puede parecer simplemente ridícula. Después de todo, no es posible que los antiguos egipcios fueran simplemente mucho más avanzados de lo que previamente creíamos. Las teorías de constructores extraterrestres de las pirámides no ignoran a los antiguos egipcios y toda la contribución que ellos pudieron haber realizado en la creación de la Gran Pirámide. Ciertamente, pero entonces los mismos egipcios parecen ignorarlo también. La Gran Pirámide era la obra más grande en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, no existe una fotografía, ni un solo dibujo, ni un artefacto, ni un inventario o guía para describirnos su construcción. Los egipcios nos dejaron 3.000 años de escritos y de historia pictórica cubriendo virtualmente todo lo que sucedía en su cultura, desde niños naciendo hasta adultos sembrando, recolectando, construyendo, saludando, sacrificando, orando, embalsamando, pero nada acerca de las pirámides de Giza. ¿Por qué? Cuando usted entra en la Gran Pirámide, esta está cubierta por estos jeroglíficos, y la respuesta es muy simple, y se explica por el hecho de que la Gran Pirámide no fue construida por los egipcios. La Gran Pirámide fue construida por un grupo de personas que se conocen como los Hyksos, o los Reyes Pastores, gobernantes de países extranjeros que llegaron a Egipto y que construyeron la Gran Pirámide con una metodología mejor. A la luz de todos los nuevos hallazgos, parece que los expertos han llegado a la misma conclusión. Podría ser que la prueba de visitas extraterrestres a la Tierra ha estado durante siglos justo frente a nuestros ojos. ¿Será que los registros egipcios no mencionan la construcción de las pirámides porque éstas ya estaban ahí cuando la cultura del Valle del Nilo comenzó a florecer? ¿Es esta la prueba final de que las pirámides encierran un misterio que quizá nunca podremos resolver? Hasta entonces, las pirámides permanecen silenciosas y misteriosas, negándose a que sus secretos se conviertan en un capítulo completo de Relatos acerca de los ovnis.